Y cuando yo me acuerdo que yo le hablé a mi papá y le dije esto a mi papá acerca de irme a la escuela de medicina, mi papá empezó a llorar. Mi papá empezó a llorar y todavía no me acuerdo y me da un poco de sentimiento porque en ese momento empieza a llorar y me dice que él no me podía pagar una escuela de medicina. Bienvenido a Neiel Rivera TV. Bienvenidos mi gente a otro episodio más de Ahora o Nunca. Hoy estamos contentos por la oportunidad que Dios nos da hoy de tener al doctor acá con nosotros. Una persona que admiro muchísimo y he tenido varios momentos que he compartido con él, hablado, y hoy pues lo llamé para que viniera para acá y poder hablarle a través de la cámara y que todos ustedes supieran su vida, por lo que pasó, por lo que vivió, los momentos malos, los momentos feos, todas esas cosas, y sin editarlo, ¿sabes? ¿Cómo es que se dice? Al grano y hablando, ¿verdad? ¿Verdad? A veces uno como que va a la iglesia y eso y no puede, por lo menos eso me han dicho de otras personas, no puede hablar así como que tan literalmente. Hay algunas cosas que hay que omitirlas y qué sé yo qué, pero pues para eso como que están estas plataformas para hablar más, ay Dios, ¿cómo se dice eso? Eso hay que fijarlo. Para hablar más libre, no sé. Explícito. Sí, es que no quería usar esa palabra, pero Más relax, vamos a verlo así. Exacto, para hablar más relax. Así que me siento bendecido de que Sammy esté acá con nosotros. Así que, Sammy, ¿cómo te sientes? Brother, bienvenido acá. Gracias. Para mí es un privilegio cuando me llamaste y hoy me llamó y me dijo, mira, Neiel está haciendo esto y me dijo que sí podía hacerlo. Para mí, guau, que es un privilegio y ¿qué te puedo decir? Gracias por la oportunidad y yo creo que yo estoy más emocionado que tú. No, gracias, Neiel, estar contigo a ti y con tu esposa. Créeme que es una bendición y poder hablar con todos los que nos están escuchando y viendo en este momento para mí es más que una bendición. Mano, de una de las cosas que yo, ¿verdad? Siempre me gusta traer personas aquí con el propósito que hacemos este podcast, ¿verdad? Y cuando nosotros viajamos de viaje misionero a Cuba, me recuerdo hace varios años, que yo todavía no estaba ni casado, me recuerdo que me tenían un vellón montado ahí. La pasamos bien sí, ese viaje. La pasamos brutal, de verdad que sí. Recuerdo que un día estábamos en la guagua, entonces tú nos estabas contando a todos los que estaban allí un proceso que tú viviste, que estabas con tu esposa, estabas con el hijo tuyo mayor, si no me equivoco, que para ese tiempo era el único. Estabas en el carro, creo que comenzó a llover y tuviste que subir los cristales, no tenía aire la guagua, un revolú. Entonces, pues eso me impactó porque yo conocí al Sammy que es ahora, porque yo no te conozco desde ese tiempo. Y cuando tú nos cuentas todas estas cosas, pues yo dije, diadre. Entonces, pues hace tiempo estaba pensando, yo dije, no, hay que traer a Sammy para acá para que nos cuente de todo eso. Pero antes de todo, de llegar ahí, yo quiero comenzar con tu niñez. Porque yo creo que pues, esa es una de las claves de lo que uno es al final. Definitivo. Y también supe también en ese trayecto que también eres hijo de pastor. Correcto. So, cuéntanos, ¿de dónde es tu niñez? ¿De dónde nace? Como tú mismo lo dices, Neiel, mi niñez, yo creo que la niñez de cada uno es bien importante. Y te puedo decir, desde que tengo uso de mi razón, soy hijo de pastor. O sea, no sé lo que ha sido fuera de eso. Ajá. Porque desde que tengo uso de mi razón, siempre he visto a mi papá que es pastor. Y tú eres hijo de pastor también y sabes, ¿verdad?, cómo es la dinámica. Y tuve una niñez muy alegre, muy feliz. Si algo puedo agradecerle a mis padres es que yo supe lo que es tener un buen padre, una buena madre, que me criara y que sintiera que se preocupaban por mí. Desde pequeño siempre tuve el amor de mis padres, tuve el amor de mis hermanos, el amor de mi familia, mis abuelos, mis tíos. Vengo de una familia bien unida. Y que a pesar de lo que significa estar en medio de un ministerio pastoral, supimos, ¿verdad?, lo que es también compartir nuestras alegrías y también compartir nuestras tristezas. No fue una niñez fácil porque pues como te digo, mi papá era pastor y el que sabe que está en un ministerio pastoral sabe que ser un hijo de un pastor ya eso es como que tienes que estar en otro nivel. Literal. O sea, y eso tú lo sientes, la presión que tú sientes no tan solamente en la iglesia, sino también en la calle. Máximo cuando quizás estás en un pueblo pequeño como donde
donde mi papá es pastor, que todo el mundo lo conoce y que ya tú no eres simplemente un niño, tú eres el hijo del reverendo, Exacto. tú eres el hijo del pastor, tú eres, ¿me entiendes? Ya eso crea una presión en ti que uno lo siente. Uno lo siente y que en ocasiones uno a veces hasta quisiera que no fuera así. Exacto. Porque todos los hijos de pastores pasamos por esa situación. Pero en medio de toda esa dinámica crecí dentro de la iglesia, crecí en los caminos del Señor. No quiere decir que fui un hombre, un niño, un joven o juvenil perfecto. Tuve mis defectos también. Tuve momentos en donde, como la fe, como la de todo el mundo, en algún momento, ¿verdad? Tembló un poquito. Pero siempre pude entender que las oraciones de mis padres y el consejo de mis padres fue fundamental para que yo pudiera llegar al donde yo estoy hoy en día. Hoy en día. Brutal, hermano. ¿Cómo es tu adolescencia? Porque sabemos que todo joven siempre le llega a esa... Y no tanto, no es ni que sea parte, pero siempre como que, ya me gustaría probar esto, o sé yo, me llamó la atención, me moví aquí. Fíjate, ¿Cómo es tu adolescencia en verdad? Desde... By the way, ¿cuál es el pueblo que tu papá... Sabana Grande. Sabana Grande. De Sabana Grande. Yo sabía que era para allá, para el este. Era para allá, para el oeste, sí, Sabana Grande. Mira, mi adolescencia no fue fácil. Yo creo que el momento más difícil de mi adolescencia fue el momento de que fui un juvenil. Okay. Y yo creo que fue un momento bien difícil porque tuve que lidiar con muchas cosas, con muchas presiones. Tuve que lidiar con el momento en que como hijo de pastor me sentí solo. Me sentí solo en cierta ocasión porque me sentía que como que los jóvenes, los juveniles de la iglesia no me aceptaban porque era el hijo del pastor, porque quizás veían que yo podría ser uno que podía llevar chismes o algo así, decir lo que ellos están haciendo mal. Ajá. Y a la misma vez no me sentía en la escuela también aceptado quizás en algún momento, y eso traía diferentes problemas, ¿verdad? Trajo muchos sinsabores, trajo muchos momentos en donde me hubiera gustado no haber estado en una familia pastoral o simplemente ser un joven como cualquier otro. Y fue un momento difícil en mi momento de juventud. Yo creo que con lo más difícil que lidié fue con eso. Al punto en que recuerdo que en la escuela superior quise entrar, y yo creo que en esas áreas en cuarto año fue un momento bien crucial para mí porque quise entrar en esto de fraternidades y en otras cosas, buscando llenar quizás un vacío en mi corazón de amistades y otras cositas más, ¿verdad? Y siempre recuerdo que mi papá en ese momento tuvo que trabajar mucho conmigo, mi mamá tuvo que trabajar mucho conmigo para que yo entonces pudiera encaminarme por el camino, y me ayudaron entonces a ver el camino correcto que debía tomar en ese momento. Y fue un momento difícil, fue un momento en donde cuando yo miro hacia atrás, fue un momento en donde lloré, fue un momento en donde me sentí herido, fue un momento en donde sinceramente pasé muchos sinsabores, pero le doy gracias a Dios porque yo creo que Él me alcanzó en un momento determinante en mi vida. Fue en ese momento en donde pude entonces entender que tenía que buscar la ayuda y tenía que encontrar ese Dios que tanto yo había escuchado, ese Dios que yo oía que mi padre predicaba, ese Dios que yo sabía todo, sabía cuándo tenía que decir amén, sabía cuándo tenía que alzar las manos, sabía cuándo tenía que cantar un corito, sabía cómo cantar el corito, todas esas cosas. Y tuve que tener un encuentro personal en ese momento con el Señor. Y ese fue el momento en donde yo te puedo decir en mi adolescencia en que tuve un encuentro personal con el Señor, porque pude entender y pude ver de manera especial entonces cómo el Señor pudo tratar conmigo durante la adolescencia. Es allí entonces en donde yo puedo entender que Dios era mucho más grande de lo que yo estaba pensando, de lo que me habían hablado, y que era más real de lo que realmente yo en ese momento había experimentado. Y eso es lo que cambia mi vida completamente. Y ese momento, ¿verdad? Muchos jóvenes pasan por ahí y es como rompen una relación amorosa, o discuten con sus padres, o pasan un bochorno bien fuerte. ¿Qué fue lo que pasó contigo que llegaste a ese punto? Fíjate, de tu vida? Yo creo que el momento no fue una relación amorosa, ni fueron mis padres, fueron las amistades. Okay. Llegó un momento en donde yo me sentía aún dentro de la iglesia, como hijo de pastor, me sentí solo. Me sentí que no tenía una persona, quizás una persona en que yo podía decirle, tú eres mi amigo. Me sentí que no tenía tampoco unas amistades sinceras quizás en la escuela. Sentí en ese momento solo. Sentí una soledad. Sentí una soledad que no podía llenar. Y pensé llenarla
estando quizás en una fraternidad, pensé llenarla quizás diciendo, encontrando otros amigos con los cuales pudiera tener unos intereses. Y eso fue lo que realmente pasó en ese momento en mi vida. La soledad en ese momento, el momento en que yo sentía que algunas personas me dejaron cuando dijeron que iban a estar conmigo y quizás fueron los primeros que salieron corriendo, hirieron mi corazón. Yo creo que todos en esa edad somos como un poquito sentimentales y cogemos todo, ¿verdad? Bien a pecho, como decimos por ahí. Porque tú piensas que esa persona va a estar contigo ahí para siempre, prácticamente. Exactamente, tú piensas que van a estar ahí contigo para siempre. A veces somos adolescentes, fallan algunas cosas. Y esas cosas a mí me hirieron mucho y te puedo ser sincero, fue un momento bien crucial en mi vida en donde sinceramente me sentí, ahí fue un momento en donde sentí que pasé un momento bien crucial para poder entonces acercarme al Señor. El Edwin, ¿qué pasó? Una cosa ahí, lo de los chavos, eso que me pasó. Estoy regando eso, man. Ahora sí se ve más grande. Yo cambiaste el 3, 2, 1. Pues hermano, yo creo que yo experimenté algo parecido así en mi vida, pero no fue tanto como una traición de las otras personas, fue más que esos amigos que se crían conmigo desde pequeños, ¿sabes? Desde literal niños, juveniles, jóvenes incluso, porque llegaron a estar ahí. En momentos de 19, 20 años, ellos deciden apartarse de Dios y irse de la iglesia. Entonces, yo en ese momento literal me encontré solo en la iglesia porque yo decía, ¿sabes? Tú siempre tienes un amigo que, vamos a suponer, si una hermana desafina, pues tú lo miras y te ríes con él. Si pasa algo en la iglesia, pues ya tú de mirarlo, ya tú sabes, porque ya los dos se conocen y se pueden reír de ese chiste sin que más nadie sepa. Y al yo encontrarme en ese momento, para colmo, yo soy músico y me quedé solo en la batería. Un montón de revoluciones que pasaron. Claro, y a veces entonces cuando ves que las personas que están alrededor tuyo no van a la iglesia y quizás son los que tú estás compartiendo con ellos más, y son a veces los que te buscan más y vente, vamos para la cancha a jugar baloncesto. Exacto. Eso crea como que una disyuntiva entonces entre tu relación, ¿verdad? Entre lo que viene siendo el hecho de que tú eres el hijo del pastor y tienes que estar en la iglesia, y no sé si a ti te pasó como a mí, pero yo era el hijo del pastor que tenía que estar el martes en la iglesia, el jueves en la iglesia, el domingo en el culto por la mañana, el domingo en el culto por la noche. Si papi y mami tenían un culto en el hogar el lunes, miércoles, también estábamos ahí. O sea, y llegaba un momento quizás en donde tú querías, por ejemplo, ya cuando yo estaba en la escuela superior, salía, estudiaba y todo eso, y me iba a jugar baloncesto, pero ya me decían a las 6:30 tienes que estar aquí, porque tienes que estar vestido para ir para la iglesia. Exacto. Entonces, si tu pastor, si tu papá era como mi papá en ese momento también, que guiaba guagua y tenías que salir a las 6 de la tarde y tú que tenías que irte con él, buscaba a todos los hermanos, eras el primero que llegabas a la iglesia, eras el último que salías de la iglesia muchas veces. O sea, eso sin duda alguna crea en uno como joven en un momento dado como con un choque y son muchas emociones que van allí como que mezclándose y trae esos sentimientos que termina en eso, que puedes terminar en eso, ¿no? Y es algo que puede suceder. Sí, es bien duro, ¿verdad? Yo recuerdo esa parte de mi vida, y si no es como que porque yo, ¿sabes? Y otras personas que me ayudaron como que, mira, no puedes parar, tienes que seguir. Yo creo que si yo me hubiera dejado llevar por lo que estaba pasando, no hubiera estado ahora mismo aquí. O sea, sabrá Dios dónde hubiera terminado. Definitivamente. Y ahí es donde te llego. Yo creo que en ese momento, yo primeramente le doy gracias a Dios por mis padres, porque si algo te puedo decir y me acuerdo de esos momentos, era que quizás en ese momento en donde yo estaba un poco rebelde, porque puedo decir que llegó un momento de rebeldía en esa edad. Yo creo que algo que yo siempre recuerdo era en los cultos de oraciones. Yo me acuerdo cuando muchas veces en los cultos de oraciones antes que apagaban todas las bombillas y todo el mundo estaba arrodillado en el altar. Y yo recuerdo que aún en medio de esa rebeldía que tenía, yo tenía que arrodillarme en el altar con mi mamá a orar, ¿verdad? Y no oraba, pero oía lo que ella estaba orando. Y yo siempre me recuerdo unas palabras que mi mamá oraba y hablaba acerca de mí. Y decía recuerdo cuando ella me presentaba ante el Señor, hablaba del Señor como yo estaba en ese momento y hablaba de lo que yo podía hacer en el futuro. Y ahora yo recuerdo esas palabras y te puedo decir que fueron palabras que sin duda alguna
quizás en ese momento para mí no calaron en mi corazón, pero sin duda alguna son palabras que hacia el futuro hicieron un cambio y ya ella estaba declarando y estaba profetizando sobre mí una palabra que hoy yo puedo ver una realidad. Y sin duda alguna, mis padres jugaron un papel importante en la aceptación que ellos tuvieron, supieron cómo trabajar conmigo, supieron cómo darme ciertas libertades, pero a la misma vez, exacto, ¿me entiendes? Darme sí, unos saliste límites. mucho de... Exacto, darme unos límites como joven que estaba en esos momentos y el trato que tuve con el Señor. Llegó un momento en donde yo no pude más y tuve que simplemente invocar al Dios que yo ya había escuchado, yo ya sabía de todo, pero que no había experimentado plenamente en mi vida y en mi corazón. Exacto. Para que tomara el control por completo de mi vida. Y ahí es entonces donde yo puedo decirte que hubo un cambio completo en todo lo que yo hice de ahí en adelante. Sí, ahí comenzaste a crecer espiritual y en tu vida regular y todo eso. Claro, comencé a crecer, comencé a experimentar a Dios de una forma, ¿verdad? En mi vida de joven, de juvenil, y comencé, yo creo que algo que me ayudó mucho, y siempre recuerdo esto, algo que cambió mucho mi vida fue que cuando empecé, y algo que marcó mi vida, y que te puedo decir fue un momento dado, yo hasta pensé irme para el ejército, por ejemplo. Yeah. Yo me acuerdo que en la escuela superior yo cogí los exámenes y los pasé muy bien y fueron y te prometen miles de cosas y yo estaba motivado para el ejército. Y algo que yo creo que cambió mucho mi pensamiento y pude entender que Dios estaba hablando a mi vida era, recuerdo un domingo en la iglesia donde mi papá pastorea, que va un pastor a predicar y está predicando y ese domingo yo me recuerdo que yo me sentía bien, mi corazón estaba bien herido, estaba bien confundido. Y recuerdo que mientras predicaba, yo decía, yo lo escuchaba y yo sentía el Espíritu Santo redarguyéndome. Ahora te puedo explicar lo que es el Espíritu Santo. Sí, lo que estaba y yo sentía que yo estaba temblando, y yo sentía que tenía ganas de llorar y no sabía por qué. Y te puedo decir que era el Espíritu Santo el que estaba redarguyéndome en ese momento. Y recuerdo que decía así, le decía, hablaba con Dios en mi corazón y decía, si tú verdaderamente me dijeras algo que tuviera sentido para mi vida. Y yo recuerdo que cuando abrieron el llamado, yo no era el tipo de joven que pasaba el llamado. Yo no era el tipo de joven que me sentía que me estaban llamando ni que me paraba para ir. Pero ese día yo sentí como que en mi corazón ese impulso de pasar al frente porque quería que alguien orara por mí. Y sentía, ¿verdad? Como que la necesidad de que Dios me hablara. Y recuerdo que cuando aquel pastor empieza a orar, va hacia donde mí y de parte de Dios, porque lo pude sentir así, habló a mi vida y me dice, mira, Sammy, tú no tienes que ir al ejército para nada. Dios no te quiere a ti en el ejército. Y nadie lo sabía. Eso solamente lo sabía mi corazón y lo sabían mis papás en ese momento. Y te puedo decir que ese fue un momento bien trascendental en mi vida, porque de ahí en adelante yo pude marcar un antes y un después, y fue un momento en donde pude entender que los planes que Dios tenía para mí eran mejor y eran muy diferentes a lo que yo estaba pensando en ese momento. No, literalmente después de una experiencia que, ¿sabes? Que Dios te pueda hablar así sin esa persona saber nada, ¿sabes? Exactamente. Ahí es que tú dices, ok, sí, realmente fue y Dios tú sentirlo, porque verdad, a veces te pueden hablar y tú puedes ver la emoción y tantas cosas. Pero yo te puedo decir que ese fue un día en donde yo sentí que era Dios el que me estaba hablando. Yo sentía yo sentía algo sobrenatural en aquel lugar, en aquel altar, y pude entender que Dios se preocupaba por mí, que yo le interesaba y que Dios tenía un plan diferente para mí, que yo en ese momento no lo podía comprender, no lo entendía, no sabía cuál era, pero sabía que iba a ser mucho mejor, porque él así lo hizo sentir en mi corazón, así me lo habló audiblemente, de que era mucho mejor de lo que yo estaba pensando y de lo que yo podía imaginar o lo que yo podía planear de ahí en adelante. Increíble, hermano, de verdad, esas experiencias con Dios que nos marcan literalmente de por vida y nos cambian hasta la forma de pensar y nos todo. Cambió, porque sabes que de ahí en adelante yo decidí hacer un cambio. De ahí en adelante yo decidí acercarme más al Señor. De ahí en adelante yo decidí empezar a orar. Recuerdo que empecé a orar en las noches, antes de acostarme, oraba durante las noches. A veces de madrugada me despertaba y sentía, ¿verdad?, el poder empezar a orar. Y Dios fue tan bueno conmigo que Dios sanó mi corazón. Y trajo amistades que son amistades que hoy en día son más que amigos, son mis hermanos. Porque fue en ese momento en donde pude entender y pude ver lo que Dios quería para mi vida.
Y comencé entonces a buscar a Dios llenamente. Y es allí entonces donde empiezo un liderato. Fui presidente de jóvenes de mi iglesia. Y hace poco hablaba con mi esposa sobre eso y nos reíamos porque cuando yo fui presidente de jóvenes en mi iglesia, cuando nosotros salíamos para las actividades de jóvenes del concilio que nos invitaban, teníamos que salir en 2 guaguas de la iglesia porque los jóvenes no cabían más que los que iban en carro. Llegamos a tener una sociedad de jóvenes alrededor de 100 personas, de 100 jóvenes, perdónenme, o sea, fue algo tremendo. Y empecé a involucrarme en el liderato dentro de la juventud en ese momento. Y algo que yo sentía, yo le decía a Dios que no tenía en ese momento, que eran amigos, personas cercanas, que quizás que yo pudiera compartir libremente, que como hijo del pastor yo pudiera ser yo, ¿entiendes? Y pudiera gozarlo. Yo le doy gracias a Dios porque en ese momento cuando Dios habla a mi vida, cuando entiendo la necesidad de acercarme a Dios, cuando empiezo a buscarlo, Dios trae a mi vida personas que hoy en día, más que amigos, son mis hermanos. Y yo creo que ustedes los conocen. Está Rubén Lugo, Guaresca Luciano, está Robertito, está el Inés Torres que se fue, vive en Estados Unidos ahora mismo. O sea, te puedo hablar de muchas personas que poco a poco Dios ha ido puesto en mi camino. Edwin Lodo, que está por ahí, que llegó un poquito después, mi esposa, que eso es otro testimonio más, y podemos seguir hablando. Y aquello que en algún momento yo sentí un vacío, Dios lo llenó. Y fue de una forma hermosa, fue una forma perfecta y que ha traído mucha alegría a mi vida. Cuando tú hablas de que estabas hablando con tu esposa de eso de los jóvenes, de todo lo que vivieron y eso, ¿ella estaba presente en eso? No, mi esposa yo la conocí, después que yo terminé de estudiar medicina. Ahí fue que yo conocí a mi esposa y mi esposa, para ese momento yo ni la conocía. O sea, cuando yo vi esto de jóvenes, yo fui presidente de juveniles, fui presidente de jóvenes de mi iglesia, tenía, 14, 15, 16 años por allí. Luego de eso, de que fui presidente de jóvenes de mi iglesia, fui tesorero fui relacionista público de AJA, circuito de Laja. Después fui presidente de circuito de Laja, tuve como 2 años de presidente. Después de eso fui tesorero de AJA Puerto Rico y después de eso me fui para estudiar medicina. Ahora vamos a darle un poquito para atrás. Un poquito para atrás. ¿Cómo nace en medio de todo esto? Porque, ¿verdad? Casi siempre, ¿verdad? No es porque sea así, pero casi siempre los que son hijos de pastores, pues tú te crías como que en ese ambiente. O sea, tú siempre terminas siendo como que o un evangelista, o un predicador, o si cantas, pues te pones a cantar, a hacer canciones, grabar discos y todo eso. O sea, están envueltos en todo. En el ministerio, en un ministerio. Exacto. En un ministerio. ¿Cómo llega o desde cuándo nace en ti estudiar medicina? Porque es algo, ¿verdad?, diferente a todo lo que es el ministerio. Como definitivamente, mira, yo desde pequeño, precisamente hablaba con mi esposa hace poco sobre eso también, porque lo primero que yo quería hacer cuando yo era pequeñito, y yo siempre dije que quería hacer, era piloto de avión. Siempre. Pero después, como a los 8 o 9 años, como que cambió mi perspectiva y veía a los médicos y me gustaba. Me agradaba cuando iba a la oficina del médico, la forma en que me hablaba, cuando él estaba vestido con su bata, cuando él me hablaba de las enfermedades y lo veía él como una persona importante en ese momento. Y fue en ese momento entonces donde empiezo a pensar en que quiero ser médico. Y desde pequeño quería ser médico. Incluso una de las cosas que te puedo decir de él es que recuerdo que con la escuela superior, cuando llega el momento que tú escoges hacia dónde, qué universidad vas a ir para prepararte para tu futuro, ¿verdad? Para tu profesión. Recuerdo que hablé en la sala de mi casa en una ocasión hablando con mi papá. Me iba a preguntar qué era lo que iba a hacer. Y yo le digo, papi, yo quiero irme a estudiar un bachillerato en ciencias, ¿verdad? Biológicas, para luego irme a la escuela de medicina. Y cuando yo me acuerdo que yo le hablé a mi papá y le dije esto a mi papá acerca de irme a la escuela de medicina, mi papá empezó a llorar. Mi papá empezó a llorar y todavía no me acuerdo y me da un poco de sentimiento porque en ese momento empieza a llorar y me dice que él no me podía pagar una escuela de medicina. Y es una realidad, o sea, porque a veces las personas ven a los pastores y se creen que los pastores tienen un montón de dinero. Bueno, de eso podemos hablar después un poquito más largo y tendido. Podemos hacer otro podcast. Exacto, eso podemos hacer otro podcast. Pero en ese momento mi papá, recuerdo que
se sentía, ¿verdad?, bien acongojado porque no podía pagarme la escuela de medicina. Y recuerdo, digo, papi, tranquilo, tú verás, yo creo que Dios ha puesto eso en mi corazón y tú verás que ya sea con préstamo o con lo que sea, yo voy a poder seguir hacia adelante. Y fue algo que siempre llevé en mi corazón. Me desarrollé dentro de la iglesia, trabajaba dentro de la iglesia, ayudaba dentro del ministerio de mi papá en la iglesia. O sea, yo guié guagua, yo sé lo que es guiar guagua, yo sé lo que es lavar baños en la iglesia, yo sé lo que es recoger hermanos para ir al culto, yo sé lo que es dirigir un culto, yo sé lo que es predicar, sé lo que es cantar, aunque no es mi pasión y tampoco es mi lado fuerte, pero me decían, cántate un devocional, también lo hacía, claro que sí, lo hacemos, olvídate, porque llega un momento, como dijo el pastor, tú corres todas las bases también, o sea, cuando te envuelves en el ministerio de tu papá, pues o sea, ya tú lo que te pongan a hacer, lo que haga falta a ti te toca, tú lo haces, exactamente, te toca. Pero sentí ese llamado del Señor en irme por la medicina, porque algo que yo me acuerdo siempre, yo le decía al Señor, es que yo quería que si Él me permitía ser médico, poder dedicar mi profesión también a sus pies. Quería dedicar lo que yo hacía, también dedicarlo a Él en las misiones, en los momentos en donde yo estuviera, y si Dios me daba la oportunidad y prosperaba, también ser de bendición a la iglesia donde yo estuviera, o donde yo perteneciera, para poder ser de bendición también. Y sentía ese llamado del Señor, incluso. Eso que estás diciendo es bien común en los hijos de pastores, porque llega un momento en donde si tenemos un llamado al pastorado también sentimos esa carga pastoral, y es algo que también nos agrada, porque no podemos decir que cuando no nos agrada, ¿verdad?, ver el trabajo que hace el pastor. O sea, cuando llega un momento en donde tú eres un poquito más adolescente y tienes más, y ves a tu padre en el trabajo, o sea, mi padre es doctor, mi padre es ingeniero, mi padre es abogado, mi papá es pastor, porque el trabajo del pastor es multifacético. Literal, o sea, cuando vienes a ver, él es un poquito de todo. Y eso fue una de las cosas que al principio yo tuve, especialmente cuando entré a la universidad. Bueno, llegó un momento en donde dices, y verdaderamente yo seré pastor, o tendré que buscar un estudio teológico para poder ser pastor, o me tendré que ir a la escuela de medicina. Y yo siempre recuerdo, y tengo una amiga que en cierta ocasión, hace poco, en una actividad lo decía, que estuvo con nosotros, que yo le dije a una amiga que tengo, y se llama Guadalesca Luciano, y en una de esas conversaciones que tuvimos, le dije, ¿sabes algo? Si en algún momento Dios me dice que deje todo lo que tengo para irme a un pastorado, yo sin duda lo hago. Pero el llamado que yo siento del Señor es a yo seguir mis estudios en medicina y poder ser un doctor y poder servirle. Y en algún momento dado en el futuro, si me llama el pastorado, también ejerzo el pastorado. Pero en este momento yo siento que el Señor me está llamando a poder realizar unos estudios y poder entonces trabajar en la viña del Señor, o trabajar dentro de la iglesia desde otra área. Y yo creo que eso es bien importante que los jóvenes también lo conozcan, porque muchas veces cuando pensamos en ministerio, pensamos que simplemente somos útiles dentro de un ministerio cuando somos pastores, cuando cuando somos evangelistas, cuando somos un cantante, y eso está excelente. Pero yo creo que el error mayor que tuvo la iglesia en un momento fue pensar de que todos los jóvenes, o todo aquel que iba a servir a la iglesia o en un ministerio activo, tenía que ser o pastor, o tenía que ser evangelista, o tenía que ser un cantante, y se olvidaron por completo el prepararse muchas veces quizás en algo, en un trabajo que puede ser de bendición para las iglesias. Si hoy en día, y yo se lo digo a los jóvenes y los que nos están escuchando, si hoy en día la iglesia está falta, es de jóvenes que también crean que pueden hacer una diferencia desde una oficina médica, desde un juzgado, desde un lugar, aunque si son artistas, desde un lugar como por ejemplo en una oficina del gobierno. Desde allí yo creo que es un momento en donde nosotros como iglesia tenemos que empezar a adelantar nuestra causa y adelantar el reino del Señor, para que otros puedan ver la diferencia que nosotros hacemos en el mundo. Literalmente. En el mundo. Yo creo que sí. Y fue en ese momento entonces en donde yo sentí que era el momento en donde yo tenía que ya yo había servido en diferentes ministerios en mi iglesia, había servido en el liderato, pero ya sentía que era un momento en donde yo tenía que también buscar una forma de prepararme para
sostener una familia en el futuro, para servirle al Señor desde el lugar en donde Él me iba a poner en un momento en el futuro y hacer una diferencia. Yo creo que eso es bien importante, que todos lo podamos entender también. Que hay momento para todos. Los jóvenes que nos están escuchando, yo creo que hay momento para todos. Hay momento para estar, janguear por ahí, como decíamos nosotros antes, no sé si todavía lo dicen así. Hay momento para estudiar, hay un momento para enamorarse, hay un momento para tener hijos, porque yo creo que todo Dios tiene todo el momento perfecto. Hablando de verdad, como vienes diciendo, de que hay un momento para todo, ¿cómo entonces es que, cómo es tu vida estudiantil? ¿Cómo vas pasando todo ese proceso de aprenderte los exámenes? ¿Cómo también logras pagar? Porque nos contaste que tu papá pues no podía. Claro. ¿Cómo fue toda esa aventura? Eso mismo, una aventura. Mi vida estudiantil fue una aventura. Yo gocé mucho mi vida estudiantil. Porque en mi casa me inculcaron a que yo podía estar envuelto en muchas actividades. Yo podía estar envuelto en actividades de los jóvenes. Yo podía estar envuelto en actividades sociales dentro de la iglesia. Yo podía estar envuelto en muchas cosas. Pero tenía que ser responsable con mis trabajos en la escuela y con mi universidad. Y yo recuerdo que mi vida estudiantil fue excelente. No fue fácil, porque recuerdo que comencé a hacer mi bachillerato y también estaba como líder de jóvenes en aquel momento. Y te puedo decir que no era fácil a veces tener que salir de la universidad para ir a vestirme rapidito y bañarme, para ir a una iglesia a estar como presidente de jóvenes de un circuito, apoyando un culto, a predicar, para después salir, terminar mis trabajos de universidad, y al otro día levantarme temprano para ir temprano a la universidad. Pero algo que siempre en mi casa se me recalcó y me dijeron era: tú tienes que ser responsable. Tú puedes ser líder de jóvenes, tú puedes seguir hacia adelante con el Señor, pero tú nunca descuides tus estudios. ¿Por qué? Porque eso es bien importante para tu futuro. Y en medio de todo eso, yo creo que el hacer un equilibrio entre lo que viene siendo mi liderazgo, el momento de estar en las actividades eclesiásticas, el momento de tener uno, ¿verdad?, una intimidad con el Señor, el momento de tener uno también, ¿verdad?, un trabajo de universidad, también todo eso, pues, fue algo que fue una aventura completa, pero que pude lidiar y que pude entonces seguir hacia adelante. Sí, mano, porque de verdad no es... Estudiar de por sí no es nada de fácil. O sea, cuando te toca estudiar, ser presidente de jóvenes a nivel de circuito, que eso, ¿sabes? A los que no saben, eso... ese presidente está a cargo de muchos jóvenes de muchos pueblos. Más o menos son como 5 pueblos, ¿verdad? Claro, en aquel momento un circuito. Sí, en aquel momento el circuito estaba conformado por Lajas, Cabo Rojo, San Germán, Sabana Grande, Yauco, Guánica, o sea que eran como 6 pueblos. Sí, que ¿sabes? La responsabilidad es grande. Las dos cosas son grandes y... ¿verdad? Tener la valentía de seguir hacia adelante y estudiar, mantener eso de presidente, pues no es nada de fácil. No es nada de fácil, pero yo creo que ahí es donde está también lo que te inculquen en tu hogar. En mi casa me dieron luz verde. Tú trabajas para el Señor, tú entrégate para el Señor, tú gástate para el Señor, pero acuérdate que también tienes que pensar en tu futuro. Y eso fue algo que mis papás y mi mamá me inculcaron mucho y establecieron eso en mi corazón. Tú puedes hacerlo, este es el momento para hacerlo, pero no descuides tampoco tu futuro, porque en un momento dado, si no, vas a lamentar el que en este momento no hagas algunas cosas que tienes que hacer en este momento para poder tener éxito en el futuro. ¿Y cuánto más o menos se tarda tu carrera en estudiar? ¿Cuántos años te tardaste? Son 2 o 3 añitos. Bueno, en hacer un bachillerato más o menos te tardas como 4 años. Yo por lo menos lo hice en 3 años. Después de eso vas a la escuela de medicina. En la escuela de medicina estás 4 años más. Después de que terminas la escuela de medicina tienes que hacer tu internado. Y después de tu internado tienes que pasar la reválida. Y cuando vienes a ver un promedio más o menos en hacer una medicina, ¿verdad?, general, van a ser aproximadamente como 8 años mínimo que vas a tener que hacer. O sea, que tú pasaste todo ese proceso. Sí, yo pasé todo ese proceso. Y ay, Dios mío, ¿cómo se dice? La reválida. ¿Y la reválida tú la pasas de primera o te... Ya estoy enredado. En el caso de nosotros los médicos tenemos que hacer 3 reválidas. Una reválida aquí, una reválida
que son de ciencias básicas. En esa reválida, después que la pasas, entonces puedes empezar un internado. Mientras estás en el internado puedes hacer la segunda parte, que esa segunda parte son ciencias clínicas. Y después, por último, cuando terminas tu internado y pasas las primeras 2 partes de la reválida, entonces haces una tercera parte de reválida, que ya es clínica. Ya ahí es con un paciente, que un doctor está allí viéndote y te está entonces después preguntándote. Esa es más práctica, exactamente. Son 3 partes de reválida y créeme que no son nada fáciles. Cuando uno tiene que estudiar. Uno tiene que estudiar. No, por eso te pregunto por si hay alguien aquí que nos está viendo y quiere ser doctor, pues se vaya preparando. Claro, bro. Por lo que viene. Hay que prepararse. Yo creo que hay que aprovechar bien el tiempo en la escuela de medicina. Sí, meterle dura. Bueno, es que a eso es que te vas a dedicar. Tienes que darle bastante tiempo a eso. Y yendo un poquito más para allá, dijiste que cuando encuentras a tu esposa es cuando terminas de estudiar. Sí. ¿Cómo es ese momento? Este es el momento de ganarte los 10 chocolates con ella para cuando ella vea esta entrevista. Pues fíjate, ¿qué te puedo decir? Yo conozco a mi esposa cuando termino mi escuela de medicina. Recuerdo que fue en el mes de enero. Porque precisamente yo me gradué en el mes de diciembre de la escuela de medicina. Y cuando terminé el mes de diciembre, recuerdo que en ese verano estuve en una convención internacional del concilio que pertenecía en New York con mi papá. Y ahí encuentro a un grupo de jóvenes que estábamos allí y había de las activas que estuvieron conmigo anteriormente en el liderato. Ya yo los conocía, eran líderes de jóvenes en ese momento a nivel de Puerto Rico, y me dicen, mira, en el mes de enero estamos planeando un viaje misionero para Nicaragua. ¿Tú crees que puedes ir? Y yo, mira, permitido, yo puedo ir y de una vez hacemos clínicas de salud allá y hacemos todo eso. Y yo conozco a mi esposa específicamente en Nicaragua. Yo nunca la había visto, yo nunca la había conocido, la conozco en Nicaragua, pero te puedo decir la realidad es que yo la conozco y no pasa absolutamente nada. La conozco, hablamos, casi ni hablamos en el viaje, te puedo decir que casi no dialogamos, no fue mucho lo que interactuamos en ese viaje. Es luego cuando entonces llegamos aquí, que pasan las semanas, pasan los meses, que como que ahí establecemos, entonces empezamos, ¿verdad? Sí, a tener una comunicación con los leads. Ella estaba en ese momento, ella era presidenta de la JEC San Juan. Casi mis hermanos, mis amigos tenían mucha comunicación con ella, y así como que establecimos un puente que poco a poco fuimos conociéndonos y surgió en un amor hermoso, eterno, que es lo más grande que me ha pasado en toda mi vida y que sin duda alguna estaba en los planes de Dios para poder llegar a donde estamos en este momento. Increíble, ¿no? Yo he entrevistado a ya varias personas y casi la mayoría, por no decir todo, por si acaso no me equivoco, cuando hablan de su esposa siempre dicen, mira, ella fue la que me ayudó a llegar hasta donde estoy. Incluso otro me dijo, si no hubiera sido por ella, yo no llego acá, porque ella es como que la que me dice, mira, arriésgate, mira, haz esto, lo otro. Y yo creo que, ¿verdad? La esposa en nuestra vida, si es la correcta, ¿verdad? Tiene mucho que ver en nuestra vida porque nos ayudan demasiado en cada cosa que hacemos. Y no estás equivocado en eso. Yo siempre he dicho algo. Hay por ahí un dicho que dice que detrás de un buen hombre hay una buena mujer. Yo digo lo contrario. Yo digo que al lado de cada hombre hay una excelente mujer. Y sin duda alguna mi esposa ha sido una clave esencial para poder llegar y tener el éxito que hemos tenido hoy en día, porque ella me ha motivado, ella me ha empujado, ella me ha visto llorar, y yo la he visto llorar a ella junto a mí, juntos hemos reído. Cuando comenzábamos, yo recuerdo cuando comenzamos que nos fuimos a casar, no teníamos nada, Miguel, estábamos casándonos y yo había pasado la reválida, pero para ese momento había sido este momento de los médicos Fatulos, no sé si te acuerdas. Y duraron como un año en darme la licencia porque fue un revolú brutal el que se formó en Puerto Rico. Y ya teníamos unos planes de boda y pues decidimos seguir hacia adelante. Y yo recuerdo que ella estaba trabajando como realtor en ese momento, pero no generaba mucho. Y algo que yo recuerdo siempre fue que nosotros cogimos una casita, y era una casita de madera, y yo la pinté poco a poco, que era mi abuelo en ese momento, la puse en condiciones, y no teníamos mucho dinero para amueblarla ni nada de eso. Y una de las cosas que recuerdo fue que queríamos comprar unas lámparas, por unas lámparas bonitas, no tan excelentes como las tienes tú aquí en tu cuarto. Pero recuerdo que fuimos a una tienda una ferretería que venden lámparas, y cuando fuimos no teníamos el dinero suficiente para comprar lámparas que queríamos. Estaba bien limitado el presupuesto.
Y había unas lámparas que nos encantaban, Miguel. Nos fascinaban esas lámparas, pero estaban en unos precios que no teníamos el precio para poder comprarlas. Y estábamos mirando. Yo recuerdo que estábamos hablando y yo, ay, qué linda fue, será más adelante. Y recuerdo que ese momento llega un muchacho y empieza con una escalera y se trepa en la escalera y empieza a cambiar los precios de las lámparas que estaban ahí. O sea, unas lámparas que estaban bien caras, de momento empezaron a estar en menos de la mitad de precio que estaban. Y nosotros nos mirábamos, será verdad, no puede ser. Y nosotros, mira, mi amor, pero es que esto es algo tremendo. Y siempre me recuerdo de esto porque cuando estábamos hablando de eso y sentíamos como que esa emoción de lo que estaba pasando y entendíamos que era Dios el que estaba trabajando en eso, yo recuerdo que la persona, el empleado que viene y estaba poniendo los precios en la lámpara, viene y se acerca a nosotros y nos dicen, yo no sé, yo tengo que decirle esto, pero yo siento la presencia de Dios en este lugar, estoy a punto de salir hablando lengua. ¿Ustedes son cristianos? De verdad. así nos dijo. Me recuerdo que eso fue en el pueblo de Yauco. Wow. Y Dios fue trabajando con nosotros en diferentes formas y veíamos la mano de Dios, ¿verdad? Ayudándonos, proveyéndonos y guiándonos y ayudándonos a poder tener muchas cosas que en ese momento no eran posibles quizás por nuestro presupuesto, pero Dios nos bendecía de una manera especial. Increíble, sí. Yo creo que esos momentos de principio, ¿sabes? Cuando uno como que llega a su casita, va haciendo poco, esas cosas son eso uno se disfruta. Son inolvidables. Yo creo que eso es lo mejor. Eso se disfruta y eso se olvida. Uno puede alcanzar cosas mayores después, pero como que esos tiempos son como siempre van a estar en el corazón de uno. Son tus comienzos. Yo creo que eso es lo que te permite a ti tener los pies en la tierra. Y cuando Dios te prospere y cuando Dios te bendiga, recordarte de dónde has venido. Y no fue fácil. El comienzo para mí no fue fácil. Fue un comienzo, se tardó mucho en llegarme a la licencia. Al principio, cuando no era como en este momento, que ahora hay muchos que están buscando médicos. En ese momento, como que conseguir un trabajo de médico era un poquito difícil. Y créeme que fueron momentos bien difíciles. Nuestros comienzos en aquellos momentos fueron bien difíciles. Pero en medio de todo, vimos la mano de Dios obrar en nuestras vidas. Hablando de lo que estaba hablando al principio, de la experiencia que tú nos contaste por allá por Cuba, explícanos desde cero cómo pasa eso. Claro. Yo recuerdo que era un jueves. Okay. Un jueves que habíamos salido de un culto en la iglesia donde mi papá pastorea. Estábamos en Sabana Grande. Mi esposa estaba embarazada. O sea, estaba embarazada de mi primer hijo. Okay. Yo me acuerdo que tenía una barriga, que eso era algo serio. Y recuerdo que en ese momento lo que teníamos era una guaguita, que era una nativa negra que cuando llovía ni el wiper le funcionaba. Ajá. Y el aire estaba dañado. Y recuerdo que salimos un jueves y íbamos a la casita que habíamos preparado nosotros con nuestro esfuerzo, ¿verdad? Que habíamos pintado, que habíamos puesto bien bonita. Era algo hermoso. Pequeñito, sencillo, pero hermoso. Y cuando íbamos de camino, recuerdo todavía por donde iba por un camino para llegar a mi casa que era bien oscuro. Y empezó a llover. Y yo tuve que cerrar los cristales. Y no teníamos aire acondicionado porque estaba dañado. Era el aire de la guagua nativa que teníamos en ese momento allí, ¿verdad? Nosotros. Y cuando miro hacia el lado, todavía me recuerdo ver a mi esposa que estaba sudando. Y sudando, pero imagínate, tú ver a tu esposa embarazada, a punto ya de dar a luz, hinchada, sudando ahí, y en medio de todo, y eso a mí como que me dolió mucho, y recuerdo que en ese momento sentí una voz que me habló. Yo siempre he dicho que ese fue el mismo enemigo que hablaba en mi vida, y me dijo, mira, tú los jueves en la iglesia, esforzándote para el Señor, haciendo tantas cosas para el Señor, y no puedes, y con una educación, y no estás haciendo nada. El Señor no te ha bendecido en nada. Estás pasando calor porque ni aire tienes en tu cuarto. Vas para una casa humilde. Pidieron esa voz que sinceramente, ¿verdad? Yo no le voy a decir que yo me sentí contento. Y es algo que le digo. A mí me dolió. A mí el corazón me lo apretó. A mí simplemente me hizo mover mis sentimientos como hombre. Y recuerdo que cuando llegamos a la casa, subimos porque era un segundo piso, mi esposa siguió directo para el cuarto, ¿verdad? A cambiarse. Y yo simplemente lo que pude hacer en ese momento fue tirarme, recuerdo, en el mueble que estaba en la sala y comenzar a llorar. Y comencé a llorar. Y lloraba. Y yo creo que eso te puedo decir que esa fue uno de los momentos en mi vida que yo he llorado, pero con un sentimiento increíble.
Y lloré con sentimiento, con dolor. Y mientras estaba llorando y estaba allí volviéndome loco, te puedo decir, siempre recuerdo que en ese momento sentí que Dios entró a donde yo estaba en ese momento, a mi sala. Y sentí una paz en ese momento increíble. Y oí la voz de Dios cuando hablaba mi vida y me dijo, Sammy, tranquilo, Samito, tranquilo. Para mí dice Samito. Me dijo Samito, tranquilo. Yo soy el que te voy a bendecir. Tú solamente ten calma, ten paz, ten paciencia. Que lo que yo te he prometido que te voy a dar, te lo voy a dar. Y va a ser bueno y abundantemente. Wow. Y créeme, cuando oí esas palabras, para mí fueron... Mi corazón se sintió lleno de paz, de alegría. Seguía llorando, pero no lloraba con tristeza, no lloraba con amargura. Lloraba de felicidad y con la confianza de que Dios se preocupaba por mí. Dios tenía planes conmigo y Dios iba a hacer cosas grandes en mi vida en el futuro y que así yo lo confiaba. Yo confiaba y así yo lo creía. Una de las anécdotas que nos puedas contar así de doctor más, qué sé yo, más loca o más increíble que hayas tenido en todo tu tiempo de doctor. Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo creo que anécdotas locas te puedo decir muchas. Pero te puedo decir una anécdota y es que a veces cuando las personas ven, ¿verdad?, cómo Dios nos ha bendecido muchas cosas, creen que eso es de la noche a la mañana. Y una de las cosas que yo creo que hablaba con Eddie que hace poco y que estaba con JD y estábamos hablando era que cuando yo empecé mi trabajo como médico, yo, por ejemplo, un día para mí era a las 7:30 de la mañana, yo entraba en Vega Alta, aquí cerquita, en el YSGT, y trabajaba de 7:30 a 3 de la tarde en Vega Alta. O sea, era 3 de la tarde, directito para mi oficina cuando empecé a abrirla, para llegar de 3:30 a 4 de la tarde, trabajar en mi oficina desde las 4 de la tarde, a veces hasta las 8 o 9 de la noche, cuando estaba empezando mi oficina, salir a las 9 de la noche para ir a mi casa, cambiarme en ese momento, comer algo, ponerme algo limpio, para salir nuevamente para Manatí, para entrar en un turno de Manatí a las 11 de la mañana, a las 11 de la noche, para trabajar en Manatí en el Doctor Center de 11 de la noche a 7 de la mañana, para salir a las 7 de la mañana un sábado, te estoy hablando de lo que estaba empezando, para salir de las 7 de la mañana un sábado, para irme a la oficina que estaba comenzando a trabajar un sábado en la mañana, para trabajar de 8 a 12 del mediodía, 1 de la tarde, para entonces allí salir, para ir a descansar y poder prepararme para por la noche volver a trabajar. Y una de las letras que te digo es que un día yo salí recuerdo que salí de mi oficina un sábado, estaba bien cansado. Y recuerdo que me fui a la casa donde vivíamos en ese momento mi esposa y yo, y me acosté a dormir, y mi esposa iba a salir, se fue y salió y activó la alarma. Cuando activa la alarma en ese momento, activó la alarma, pero tú sabes que hay dos modos. Uno es cuando tú no estás en la casa y otro es cuando estás en la casa. Pues mi esposa, yo me quedé durmiendo, pero mi esposa activó la casa como si no hubiera nadie, activó la alarma como si no hubiera nadie en la casa. Y recuerdo que cuando yo estaba durmiendo parece que me moví y los sensores detectaron en ese momento y empezó a sonar la alarma, pero yo no la escuché. Llaman al teléfono de mi esposa de la alarma y como no la conseguían, pues llaman al segundo que teníamos en ese momento en la alarma y era a mi cuñado. Y mi cuñado empieza a llamarme, Sammy, tú estás bien, que me están llamando, que están en tu casa metidos, yo sé que tú estás ahí y tú estás bien. Y yo, sí, yo estoy bien, tranquilo, yo no hay ningún problema. Tú estás bien, es que alguien te está ahí amenazando, dime una clave o algo así. Y yo lo veo, oye, yo acabo de salir, llevo más de 24 horas trabajando, estoy bien cansado, estoy bien tranquilo. O sea, y es algo que cuando tú lo piensas ahora dices, de verdad que fue algo bien loco, pero que cuando tú vienes a ver, es lo que una persona tiene que empezar a trabajar para poder echar hacia adelante hoy en día. Otra de las que yo escuché fue algo de un printer. Bueno. Mira, cuando yo empecé mi oficina, mi oficina ahora es muy diferente a la que yo empecé. Era mucho más pequeña. Y cuando yo empecé mi oficina, cuando nosotros llegamos a la oficina que teníamos, nosotros empezamos simplemente con mi estetoscopio, un recetario que me hizo Ruby, un bolígrafo y un printer que no era de nosotros. Yo siempre digo eso a todo el mundo porque teníamos un printer y un printer que no era de nosotros. O sea, el printer era de la compañía de que mi esposa trabajaba como realtor en ese momento y no teníamos ni para eso. Y con eso fue que empezamos la oficina. Llevamos el printer, bueno,
los muchachos de la compañía nos van a tener que prestar, así que vamos a llevarlo. Y empezamos con un recetario, un estetoscopio, un bolígrafo y el printer que no era de nosotros. Así fue como empezamos nosotros en la oficina poco a poco allá. Increíble, hermano, ¿sabes? Conocer cómo, ¿sabes? Todas las cosas que se pasan hasta llegar hasta donde uno quiere, porque la gente puede ver las cosas bonitas que uno tiene ahora, pero todo lo que se pasa y todo lo que se sacrifica para llegar hasta este momento, pues no es nada fácil. Hay que trabajar. Literal, ¿no? Y incluso como tú decías antes, que prácticamente esos momentos se construyen solos mientras uno va creciendo y después se construyen al lado de su esposa, claro, porque es la que está con uno siempre y ya. Y después, pues, otros disfrutan de lo bueno, pero prácticamente los que pasan ese proceso casi siempre son la esposa, uno y la familia si tiene hijos y eso. Definitivamente. Yo creo que, por eso es que te digo que mi esposa es esencial en todo lo que hemos podido lograr, porque ella ha sido mi mano derecha, mi gran ayuda en un momento en donde a veces la fe ha querido flaquear. Ella me ha echado la mano por atrás, me ha dicho: recuérdate lo que Dios nos ha prometido, recuérdate lo que Dios nos ha dicho, recuérdate la palabra que Dios ha depositado sobre nosotros. Y sin lugar a duda, su trabajo ha sido esencial para mí. Y como tú dices, cuando pasamos todas estas cosas y vemos cómo lo podemos hacer y están nuestros hijos, ya mi hijo en ese momento había nacido, es algo hermoso, es algo, cuando miramos hacia allá, es algo hermoso y es algo que nos ayuda a recordarnos de dónde venimos y lo que tenemos no es porque seamos los mejores, no es porque seamos los más lindos, no es porque seamos quizás los que más conocimientos tenemos. Lo que tenemos lo tenemos gracias a que Dios nos ha permitido, ¿verdad? En su inmensa bondad y misericordia, ha permitido que podamos hacer una diferencia en donde nosotros podemos pararnos y que su Espíritu Santo nos guía a toda verdad y nos hace diferente en un mundo en donde necesitamos ser diferentes. Y necesitamos ser diferentes. Y algo que yo le pido a Dios todas las mañanas es que cuando yo llegue ante mis pacientes, ellos puedan ver en mí una diferencia. Ellos puedan ver en mí su rostro reflejado. Ellos puedan ver en mí su humildad. Ellos puedan ver en mí que soy su hijo y que puedo hacer la diferencia en este mundo en el que estamos viviendo. Y cuando hacemos eso, Dios cumple su palabra. Nos agarramos a la palabra de Dios y buscamos, ¿verdad?, tener éxito ante los ojos de Dios. Porque a veces nosotros pensamos que el éxito es establecernos una meta y cumplir cosas, y alcanzar cosas, y comprar cosas, y tener cosas. Pero yo he aprendido que cuando nosotros buscamos el éxito ante los ojos de Dios, y es cumplir el plan que Dios ha diseñado para nosotros y ser la persona que Dios quiere que seamos en este mundo, simplemente eso va a hacer la diferencia y nosotros podemos llegar más lejos de lo que aún nosotros podemos imaginar, planear o delinear hacia el futuro nosotros mismos. Amén, increíble, hermano. Hablando, ¿verdad?, así de todo un poco, a las personas que nos ven y nos escuchan, ¿qué le podrías decir en base a todo lo que tú has vivido y alguien quiere comenzar por ser doctor o en base a tu testimonio? ¿Qué le puedes decir a ellos ahora tú estando en este punto de tu vida? Que yo creo que lo principal que cada persona debe tener para poder lograr tener éxito en esta vida, tener a Dios en su corazón primordialmente, ¿verdad? Pero ser persistente. Yo creo que hay que ser persistente. Yo creo que no te puedes cansar. Yo creo que no te puedes desanimar fácilmente. Yo creo que tienes que estar persistente recordando lo que Dios ha prometido para tu vida, lo que Dios puede hacer en tu vida y lo que tú puedes hacer hacia el futuro. Porque van a llegar muchos momentos, y más en el momento en que estamos viviendo actualmente en Puerto Rico y en el mundo entero, en donde quizás vas a tener deseo de virar hacia atrás, vas a tener deseo de pararte, vas a tener deseo de dejarlo todo, vas a tener deseo de pensar de que tú no sirves para eso, vas a mirar hacia el lado y quizás vas a ver uno que puede ser muchísimo mejor que tú, tiene más talento que tú, tiene más recursos que tú. Pero cuando tú eres persistente y no te cansas y sigues hacia adelante y sigues luchando en medio de cualquier situación y pones a Dios como primero y Dios va a tu lado y Dios está cuidándote y guardándote, no vas a tener problemas a poder lograr todo lo que tú te propongas en tu corazón y que Dios esté dispuesto a poder cumplir en tu vida. Hermano, de verdad es increíble. Yo estaba súper emocionado, incluso antes de yo comenzar a hacer el podcast, una de las primeras personas que ya tenía apuntada era a ti.
Eso que me siento pues bendecido de que puedas estar acá con nosotros. Y mano, inspirado como siempre. La historia la escuché aquella vez, la escucho hoy y me sigue impactando igual, ¿sabes? Sigue llenándome. Y para eso es que hago este podcast, ¿sabes? Para que otras personas puedan meterse a estos videos y puedan ver que sí se puede, ¿sabes? No importa lo que quieran lograr en la vida, como tú dices, persistencia y se puede lograr todo. Yo creo que, y te felicito, Neiel, porque yo creo que son muchos los jóvenes que tienen que escucharnos. Y tienen que saber que si no, yo lo pude hacer, ellos también lo pueden hacer. Y que si yo fui un joven que me creí en el evangelio, que fui hijo de un pastor y pude hacerlo, ellos también lo pueden hacer. Yo creo que no podemos ponerle límites a nuestros jóvenes. Máximo cuando tenemos un Dios tan grande, tan bueno, tan bondadoso, que es nuestro Padre, que está dispuesto a ayudarnos, a cuidarnos, a llevarnos, a dirigirnos. Él puede suplirnos todo lo que nosotros necesitamos. No hay límites. Lo podemos realizar. Yo algo que le digo muchas veces a los jóvenes es que no se preocupen por lo que no tienen en este momento. Ustedes simplemente luchen, trabajen, estudien. Sobre la marcha Dios te va a dar lo que necesitas. Lo que tú necesitas en estos momentos para comenzar, ya Dios te lo dio. Y a veces pensamos, como tú decías ahorita del printer, cuando yo fui a poner cuando fui para mi oficina, si yo me hubiera puesto a pensar, Dios mío, pero es que no tengo archivos, Dios mío, pero es que no tengo un mueble, Dios mío, pero es que no tengo pacientes, Dios mío, es que nadie me conoce en donde yo voy a estar, nunca lo hubiera llegado. Pero algo que yo sentí en ese momento es que Dios habló a mi vida y dijo, yo te voy a dar lo que tú necesitas para empezar. No va a ser lo más grande, no va a ser lo más lujoso, no va a ser lo que necesitas, pero lo que tú necesitas para empezar, yo te lo voy a dar. Y sobre la marcha, lo que vas a necesitar, lo vas a ir ganando. Exacto. Y así mismo lo he podido ver. Dios siempre nos equipa y nos da lo que nosotros necesitamos. Cuando nos tiramos en fe, cuando confiamos en la grandeza y en el poderío del Señor, podemos hacer cosas grandes. Cuando yo llegué a mi oficina, yo recuerdo que el licenciado Vanga, que es la persona que me alquiló el local para yo poder mi oficina, me entrevistó y me vio joven y recuerdo que yo estoy muy agradecido del licenciado Vanga porque ha sido una persona sumamente importante, ¿verdad? En poder en la oficina cuando yo comencé. Y él me vio joven y recuerdo que sé que la gracia de Dios estuvo en todo momento y me dio la mano para poder comenzar y me recuerdo, me dijo, mira, coge la oficina, me vas a pagar después de tanto tiempo y necesitas un escritorio, mira, yo tengo un escritorio, te lo voy a dar, y necesitas un archivo, también tengo un archivo y te lo voy a dar, no te preocupes, tú empiezas allí y lo que necesites, tranquilo, tú me dejas saber. Y yo con un printer prestado y con las cosas que él pudo, ¿verdad? Darme para yo comenzar la oficina, así fue como empecé. Y si vas a mi oficina hoy en día, yo le doy gracias a Dios porque poco a poco le he ido bendiciendo y le ha ido dándome cosas que yo ni imaginé que iba a tener, pero ha sido la gracia y la misericordia del Señor la que me ha ayudado. Increíble, hermano, de verdad que sí, increíble. Te doy gracias por estar con nosotros en este tiempo, muy bendecido por estar acá contigo. Y sé que los que van a ver este video y los que están viendo este video ya deben estar allá locos de hacer lo que ellos se propongan en la vida, porque yo cada vez que salgo de una entrevista siempre salgo inspirado a hacer otra cosa, porque de verdad que llenan a uno de fe por lo que han hecho, y obviamente con personas como tú que nunca han dejado a Dios de lado, pues motivan a uno a seguir a más. Así que gracias por estar con nosotros. Y si quieres decir... ¿Dónde podemos conseguir su oficina? Exacto. ¿Dónde podemos conseguirte? No, para mí es un privilegio estar contigo, Neiel. Desde que te he conocido, que te conocí por Edwin, he aprendido, ¿verdad?, también a amarlos a ustedes y ha sido una bendición en mi vida también. ¿Qué les puedo decir? Que no se cansen, que persistan, que busquen encontrar el éxito ante los ojos de Dios, no ante los ojos del hombre. El hombre te va a dar una definición del éxito que está muy mal, y que si tú buscas esa definición y quieres aplicarlo en tu vida, simplemente vas a tener tristeza, vas a llorar y te vas a frustrar. Cuando tú conoces a Dios y entiendes que Dios te ve de una manera diferente y Dios tiene un plan perfecto, Dios tiene un propósito para tu vida, tu forma de pensar cambia, tu manera de mirar las cosas cambian. Y lo más grande que te puedo decir es que Dios permite que tú puedas vivir la vida plena que Él ha preparado para ti si tú te entregas por completo en sus manos. Y lo más hermoso de todo esto es que hoy yo puedo ver que lo que Dios tenía preparado para mí era muchísimo mejor de lo que yo había pensado y que lo que yo mismo podía planear para mí. Así que es una bendición estar contigo. Gracias.
En otra ocasión volvemos y nos sentamos. Si quieren conocer un poquito más de mí, pueden buscarme en Facebook, Dr. Sammy Caraballo. Ahí está mi página, ahí hablo de vez en cuando, ahí pongo noticias, pongo cositas de la oficina y pueden ver todo lo que está pasando en mi vida en Dr. Sammy Caraballo. En esa página van a ver bastante acerca de mi oficina y todo lo que está sucediendo. Seguro, pues ya todos saben. Suscríbanse ahí a Dr. Sammy Caraballo, síganlo, hostíguenlo, vayan a su oficina y todo eso. Así que gracias por estar con nosotros y gracias por estar con nosotros, Sammy, y nos vemos en la próxima.